Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy interesante donde os traigo una advertencia sobre Can Yaman. También os traigo últimas novedades sobre Demet Özdemir y Al-Nabrut, así que quedaros al final del vídeo para conocer todos estos detalles, además que son interesantes. Y por favor, déjame tu like, tu suscripción si me escuchas por primera vez, comparte el vídeo por todos los lados que hay información importante dentro de este vídeo. Y sin más, vamos a comenzar. Comenzando con Al-Nabrut, nos dan buenas noticias, y es que se ha anunciado el nuevo proyecto de Al-Nabrut. Después de hacer la final, leyó más de 30 escenarios incluidas sobre obras digitales. Y nuestro querido Al-Nabrut finalmente dijo que sí a un proyecto. Según las noticias de Birsen Altuntas, serie de TV con Al-Nabrut, en principio película de oro. El proyecto Children of Hawen. Entre los actores destacados de la serie, los de TRT1, concede gran importancia a Ikabiljo Hai. Bingöl dará vida al papel de Senet en la serie. Ayla Ayceguyan, Vilmer Ocinar son los guionistas de la serie, que fue escrita en base al libro de Atike Inzigler. Y a Al-Nabrut le encantó la historia de la serie, que cuenta la historia real de una mujer fuerte y sus hijos tratando de aferrarse a la vida con sus uñas. Las partes discutirán ahora los términos del contrato. Así que quedamos a las nuevas esperas de este nuevo proyecto con Al-Nabrut. Me he emocionado al que ya nos están pronunciando el nuevo proyecto. Ya veremos qué es lo que va sucediendo en adelante. Y vamos a ir con Demet Özdemir. Demet Özdemir, como vamos a ver aquí por el título, como sabemos, estamos a unas horas, que será mañana, su boda. Y ayer allanó la despedida de soltero de Oğuzhan Koç. Se prepara Oğuzhan Koç para sentarse a la mesa de bodas con Demet Özdemir mañana por la noche. Celebró una despedida de soltero con sus amigos cercanos. Oğuzhan Koç y sus amigos hicieron la fiesta que hizo reír a Demet Özdemir. Celebraron esta fiesta Sergen Enler y İbrahim Buyukat, y muchos invitados famosos asistieron a la fiesta, que continuó a altas horas de la noche. Y al final de la noche, Demet Özdemir irrumpió en la fiesta, y todos los hombres usaron máscaras de Demet Özdemir y posaron con Oğuzhan Koç. Y a Demet Özdemir, que le gustó la publicación de su amante, comentó: "Mi amor, nos vemos bien". Y Buyukat, esta foto, nosotros también te amamos, publicó la nota en su cuenta de redes sociales también. Ya estamos a un día de la boda de Demet Özdemir, mañana la veremos vestida de blanco como una princesa, así que nada, disfrutaremos mañana, os estaré trayendo las noticias. Y vamos con el tema de Can Yaman, porque es muy pero muy importante, así que no te salgas de este vídeo y entérate bien. Resulta que esto está dando la vuelta al mundo por todos los lados, porque hay un ladrón que se hace pasar por Can Yaman en Brasil y le ha robado 11.000 euros a una mujer. Te voy a contar aquí toda esta historia. Resulta que una admiradora de Can Yaman brasileña ha sido la víctima de un estafador que se ha hecho pasar por Can Yaman para sustraer una interesante cantidad de dinero. Como ya ocurrió en Rusia, donde una banda de ciberdelincuentes se hicieron pasar por Kerem Buşin para estafar a una mujer, ahora le ha tocado el turno a Can Yaman, pero esta vez al lado del globo terráqueo de Brasil. Y todo ocurrió cuando un hombre dijo que era Can Yaman, se hizo pasar por él en Instagram, y tras varios días de conversación y filtreo, esta mujer se pensaba que estaba teniendo una relación con Can Yaman. Entonces, le pidió a la mujer brasileña 55.000 reales brasileños, a lo que viene a ser lo mismo, 11.000 euros. El motivo de pedir esa cantidad de dinero, según el portal brasileño Terra, era que quería visitarla y hacer una tarjeta exclusiva para fans especiales. Pero el estafador, que se hacía pasar por Can Yaman, fue descubierto. Tras varios días de conversación con este estafador, la mujer se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa y decidió amenazar al ladrón con denunciarle a la policía. Y acto seguido, la respuesta del ladrón fue que si lo hacía, publicaría sus fotos íntimas en la web y se las mandaría a todo el listado de direcciones de su teléfono, amigos, familia, o sea, todos los contactos. A pesar de todo esto, esta mujer decidió acudir a la policía
para que su caso sirviera de advertencia a las víctimas incautas y admiradas de Jan Yaman. Como sabemos, Jan Yaman tiene una gran fans detrás en Brasil, ya que todas las novelas arrasan en la televisión del país y se puede decir que es trending topic día sí y día también. Este tipo de delito se llama el catfishing. Es un engaño que se aprovecha de la parte más sentimental de las víctimas y está a la orden del día en aplicaciones de citas tipo Tinder. Entonces aprovecha la vulnerabilidad de personas que lo están pasando mal sentimentalmente para engañarlas haciéndose pasar por alguien famoso que tras unos días siempre acaba pidiendo una importante suma económica, como ya ocurrió con Kerem Bürsin en Rusia y que también nos dan estos detalles que os los voy a traer en otro vídeo para no ser muy cansina dentro de este. En Italia ocurrió también con Alessandra Ambrosio. Otro caso que tuvo bastante repercusión fue el día de un italiano que, según el Digital Terra, estuvo 15 años creyendo que tenía una relación y seria con Alessandra Ambrosio. Llegó a pagarle 4,5 millones de reales brasileños, casi 1 millón de euros, o sea que una gran cifra, durante su relación imaginaria. Así que ya sabéis, no nos va a pedir nadie salir por internet, ningún famoso, y mucho menos pidiendo dinero. Si algo así ocurre, por favor, llama a la policía, comparte capturas, haz algo y no compartas nada de tus datos, ni dones dinero, ni hagas nada de nada, porque está habiendo una gran estafa mundialmente, que esto se está convirtiendo de verdad en una pena, porque están haciéndose pasar por famosos, a la gente les roban dinero y esto es muy fuerte lo que está sucediendo. Esta noticia me salió ayer, cogí capturas, me salió otra vez por la noche, me ha salido hoy, así que por favor, prestar atención a esta noticia, compartirla por favor, lo que hagas terminar de ver el vídeo, empieza a compartir por todos los lados, públicala por redes sociales, públicalo por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, públicalo por todos los lados que puedas, compartir el enlace de este vídeo, pedir a la gente que pinchen para que se enteren de todos estos detalles, por favor te lo pido, para que la gente no caiga en este tipo de estafas que están dando ahora, ¿vale? Muchas gracias por haber entrado a este vídeo, por haber ayudado, no olvides dejarme tu like, tu suscripción si has estado escuchando por primera vez. Y si ya te ha pasado algo de este tipo, no dudes en compartir capturas a la policía o simplemente si no quieres hacer nada, no compartas nada de tus datos. Esta mujer hasta compartió fotos de ella, o sea que es muy importante, por favor. Yo nada más que he visto esta noticia me he acordado, o sea, de todas las chicas que tenemos por el canal y toda la gente que puede caer en esta trampa. Así que por favor, poner al mundo en alerta. Así que nada, gracias por haber llegado hasta este minuto del vídeo. Me despido y en un ratito subo nuevo contenido. Chao.